Hola, muy buenos días a todos. Soy Fabricio Casado, periodista de la agencia Zafras y Mercado. Hoy vamos a estar analizando los datos finales del WASDE, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos para el mes de julio. Nos acompañan nuestros analistas Joaquín Aspiros Arias y Bruno Todone. Les doy la bienvenida a ambos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fabricio. Buenas tardes a todos. Informe muy interesante para analizar, como todos los meses, siempre con una sorpresa y mirando un poco para adelante cómo se puede posicionar el mercado para los próximos meses. Hola Fabricio, hola a todos. Bueno, si les parece, voy a dar comienzo, voy a transmitir la pantalla para que empecemos a desglosar los datos. Bueno, acá como podemos ver, para el maíz, el rendimiento de Estados Unidos en la campaña 23-24, el WASDE, perdón, dio 119,4 quintales por hectárea, frente a 118,2 de lo estimado por el mercado. Esto es una variación de 1%. Para la producción de Estados Unidos, la campaña 23-24, el WASDE nos dio 389,1 millones de toneladas, una variación de 1,1% frente a lo esperado por el mercado. Para los stocks de Estados Unidos finales en 23-24, tenemos 57,5 millones de toneladas, una variación de 4,4% frente a lo esperado por el mercado. Para los stocks de Estados Unidos finales en la campaña 22-23, tenemos 35,6 millones de toneladas, una variación negativa de 0,3% frente a lo esperado por el mercado. En cuanto a los stocks globales finales para la campaña 2023-2024, tenemos 314,1 millones de toneladas, una variación de 0,6 frente a lo esperado. En los stocks globales finales 22-23, tenemos 296,3 millones de toneladas, variación negativa de 0,5% frente a lo esperado por el mercado. En cuanto a la producción de Brasil, para la campaña 22-23, tenemos de 133 millones de toneladas, variación de 0,2% frente a lo esperado. Y finalmente, para la producción argentina, en 22-23, es de 34 millones de toneladas, variación negativa en 0,9% frente a lo esperado por el mercado. Acá le doy pie a Joaquín, si nos quiere analizar los datos finales del WASDE. ¿Qué tal, Fabricio? Bueno, sin más que interesante este informe. Como solemos hacer, antes de empezar a desmenuzar la información, importante ubicarnos en qué momento calendario estamos para comprender mejor, ¿no? Qué información mirar. Estamos mes de julio sabemos que es el mes clave para la determinación de los rendimientos en Estados Unidos. Pero ¿de dónde venimos? Vamos a hacer un poquito de historia para atrás. Fines de marzo, el USDA nos indica cuánto cree que va a ser sembrado en Estados Unidos. Fines de marzo, abril, mayo. Mayo tenemos las primeras proyecciones de cuadros de oferta y demanda para la campaña 23-24, campaña que comenzará el 1 de septiembre. Mayo, junio, ¿no? Y ahora, mayo, junio, y ahora estamos en el WASDE de julio. Que decíamos en la previa, ¿no? Que este informe iba a ser determinante y dónde iban a estar puestos todos los focos del mercado. Quizás el dato más importante del informe en su totalidad, los rendimientos de Estados Unidos. ¿Por qué? ¿No? Estamos en un mes clave de determinación de rendimientos y necesitamos saber, ¿no? Las proyecciones que Luzda tenía sobre este valor. ¿Y por qué sobre rendimientos y no sobre superficie? Porque a fines de junio, el 30 de junio, el Luzda ya nos indicó cuál fue la superficie efectivamente sembrada, ¿no? Un informe muy bajista para el maíz, con un aumento que el mercado no esperaba de la superficie efectivamente sembrada de maíz. Entonces, en esta multiplicación, ¿no? Superficie por rendimiento, nos quedaba aún determinar cuál iba a ser la proyección de rendimientos. ¿De qué foto veníamos? De mayo y sostenida en junio, de un rendimiento proyectado histórico para Estados Unidos en 181,5 bushels por acre, ¿no? Acá, en términos más pampeanos, ¿no? En 122,1 quintales por hectárea. Y sabíamos, ¿no? Que a mediados de mayo dejó de llover, junio llovió por debajo de lo normal, y en julio ahora sí retomaron las precipitaciones. 40 días de ausencia de precipitaciones, lo que decíamos en la previa, no son gratis para ningún cultivo, y el mercado empezaba a proyectar una fuerte disminución en rendimientos que había que ver si el USDA convalidaba o no en este informe. Y ese iba a ser el dato clave. Y terminó diciendo el USDA, como vos nos mostrabas en este cuadro, bueno, terminó proyectando rendimientos sí más bajos,
pero no tan bajo como el mercado venía posicionando. Entonces, ¿cuáles fueron los números? ¿No? Pasamos de un rendimiento histórico para Estados Unidos en 181.5 proyectado en mayo, sostenido en junio, al mes de julio un rendimiento en 177.5 bushels por acre, ¿no? 119.4 quintales por hectárea. ¿Esto qué es? Es un rendimiento superior a la media de lo que venía estimando el mercado. El mercado venía estimando 175.8, ¿no? Bushels por acre. Entonces decimos que hubo una corrección lógica por los 40 días de precipitaciones inferiores, pero no tan fuerte como el mercado proyectado. Entonces, tenemos superficie, tenemos rendimientos proyectados, tenemos el nuevo valor de producción para Estados Unidos para la 23-24, ¿no? Y este valor de producción notoriamente es superior, ¿no? A pesar de una caída en rendimientos al UAS de pasado. ¿Y por qué? Justamente por el informe en superficie que creció la superficie. Entonces, bajó rendimientos, creció superficie, producción, resultante total, crece respecto al UAS de pasado y lógicamente ya crece agresivamente, ¿no? Y subrayo esta palabra, agresivamente respecto a la campaña pasada. Campaña pasada, ¿no? 348.7 millones de toneladas para Estados Unidos. Esta campaña, hoy, la proyección marca 389.1 millones de toneladas. Esto es un crecimiento en porcentaje del 11.6, ¿no? Estamos hablando de un aumento en la oferta muy importante para Estados Unidos, que lógicamente nos va a producir un incremento importante en stocks finales para Estados Unidos para la campaña 23-24. Todo esto son proyecciones de mercado. Lógicamente falta lo que queda de junio, de lo que queda de julio, falta agosto y recién ahí ingresaremos en la campaña 23-24, pero ya hoy las proyecciones, la información que maneja el mercado para adelante, marcan una agresiva recuperación en la oferta de Estados Unidos. Eso decíamos que iba a ser quizás lo más importante del mercado porque estamos en el mes de julio, insisto, mes clave para la determinación de rendimientos de Estados Unidos. Pero tenemos un mundo, ¿no? Estados Unidos no está solo en el mercado y tenemos que analizar también el resto, ¿no? del cuadro global. ¿Qué destaca? ¿Qué variaciones nos trae este informe WASD del mes de julio? Decíamos que en el hemisferio sur, Brasil y Argentina todavía se encuentran transitando las cosechas de su campaña 22-23. Brasil, ¿no? Muy agresivo en el mercado, Brasil ingresando en la cosecha de su safrinha 2023, safrinha que desde Zafras y Mercado entendemos en una safrinha histórica para Brasil en torno a las 97 millones de toneladas. El USDA también, Brasil se dirige hacia una buena producción, eleva en 1 millón de toneladas su estimación de producción de 132 a 133 millones de toneladas y eleva en la misma cuantía sus exportaciones. Por el lado de Argentina, historia que se repite. Brasil incrementando, Argentina reduciendo. Vuelve a hacer un ajuste sobre la producción de Argentina, pasa de 35 millones de toneladas a 34 millones de toneladas, ¿no? Y reduce también en la misma cuantía, ¿no? Las exportaciones para Argentina. Algún ajuste menor, ¿no? En exportaciones, suma 1 millón de exportaciones para Ucrania, suma 500.000 toneladas para la Unión Europea, nada significativo, pero sí, ¿no? Algunos ajustes menores en la campaña 2023. Y la campaña 23-24, para adelante, lógicamente lo más importante, el incremento de la producción para Estados Unidos en términos intermensuales, ¿no? Respecto al mes de pasado, sube 1.4 millones de toneladas la producción para Estados Unidos. Hay una reducción en la proyección de producción de la Unión Europea, ¿no? Venimos hablando largamente desde Zafras de perfiles de humedad de suelos que se van ajustando en Europa, que esto no va a impedir que se recupere, ¿no? En términos interanuales, porque la foto de partida de la campaña pasada es una campaña bastante mala para la Unión Europea, se recuperarían 10.4 millones de toneladas de la Unión Europea, pero esta recuperación, que antes era más grande, se empieza a achicar porque estamos teniendo problemas, ¿no? De lluvias en Europa. Esto es un poco lo más importante, me quedo en maíz, ¿no? Con el rendimiento de Estados Unidos, un rendimiento si bien inferior, no tan inferior como el mercado venía esperando, y una proyección, ¿no? Bajista, una presión bajista sobre precios. Muy bien, Joaquín. Bueno, superado el análisis de maíz, voy a pasar a compartir nuevamente, así vemos los números de la soja. Bueno, acá como podemos ver, eh, para la soja, la producción de Estados Unidos en la campaña 23-24
fue de 117 millones de toneladas, una variación de 1,2% frente a lo esperado por el mercado. Luego el rendimiento de Estados Unidos en la campaña 23-24 fue de 35 quintales por hectárea, frente a 33,6 del promedio estimado por el mercado. En cuanto a los stocks finales de soja en la campaña 22-2023, Estados Unidos fue 6,9, una variación de 8,5% frente a lo esperado por el mercado. En cuanto a los stocks finales, para la campaña 23-24 fue de 8,2%, una variación del 45,6% frente a lo esperado por el mercado. En cuanto a los stocks globales finales 22-23, tenemos que fue de 102,9 millones de toneladas, una variación de 1,6% frente a lo esperado. Los stocks globales finales 23-24 se situaron en 121 millones de toneladas, variación de 0,5% frente a lo esperado por el mercado. Para la producción de Brasil de soja, la campaña 2022-2023 se ubicó en 156 millones de toneladas, una variación negativa apenas de 0,1% frente a lo esperado por el mercado. La producción argentina en la misma campaña fue de 25 millones de toneladas, 5,9% la variación positiva en relación a lo esperado. Y por último, la producción de Paraguay para la campaña 22-23, el UASDE nos dice que fue de 8,8 millones de toneladas. Le doy el pie a Bruno para que pueda hacer el análisis. Muchísimas gracias, Fabricio. Bueno, en un nuevo reporte, no sorpresa, que divulga el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, con números que claramente, como bien vos ya comentaste, no era lo que esperaba el mercado, números mejores, números que generan bajas para las cotizaciones de todo el complejo sojero. Vamos a arrancar con Estados Unidos. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, bueno, afianzó, ¿no? Este recorte en la superficie norteamericana, ubicándolo, ¿no? en 33,7, casi 0,8 millones de hectáreas, ¿no? Lo que conocíamos en aquel informe que dimos el 30 de junio. Recorte fuerte, ¿no? Que bueno, generaba incertidumbre en el mercado de la oleaginosa norteamericana por fuertes recortes productivos, pero que bueno, en el informe de hoy de WASDE vimos que los recortes fueron menores a los esperados, ¿no? De solo 5 millones de toneladas en términos productivos, alcanzando 117 millones de toneladas frente a las 122 del WASDE pasado. Y esto principalmente, ¿por qué se da? Bueno, porque el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ha mantenido los rindes esperados para la soja, rindes ubicados en 34,9, casi 35 quintales por hectáreas. Y bueno, en parte y a diferencia, ¿no? De lo que es el maíz, la soja tiene un margen mayor, ¿no? De espera para las precipitaciones. Su estadio crítico se encuentra, ¿no? casi finalizando su proceso productivo, es el llenado de granos. Por lo tanto, no solo julio, sino parte de agosto son bueno, tiempos importantes, ¿no? para que los cultivos reciban buenas precipitaciones. Y como vimos, ¿no? y comentamos en el pre-WASDE, bueno, las precipitaciones se venían haciendo presentes. Veremos de aquí en adelante a ver si continúan en los mapas o, bueno, se ausentan, ¿no? y presionan a las cotizaciones mediante, bueno, deteriores, ¿no? en los cultivos. Retomando los números de Estados Unidos, bueno, como decíamos, ¿no? producción recortada en términos de stocks. Y como comentábamos, adelantamos, ¿no? en el video de pre-WASDE, bueno, se podía ver recortados los stocks finales para la campaña 23-24, pero teníamos que tener cuidado ya que, bueno, el Departamento de Agricultura podía llegar también a retocar o recortar tanto la molienda como las exportaciones, ¿no? Y es finalmente lo que sucedió, stocks iniciales levemente aumentados en 700.000
700.000 toneladas, ¿no? Principalmente por un arrastre de la campaña 22-23, pero los recortes fuertes se observaron en las exportaciones, pasando de 53,7 millones de toneladas a 50,3 millones de toneladas. En la molienda también hubo un recorte, pero mucho menor, de 300.000 toneladas solamente. Y esto nos da finalmente, ¿no?, unos stocks finales para la campaña 23-24. Como siempre decimos, los stocks finales es el termómetro, ¿no?, que tiene el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos mediante la divulgación del informe WASDE, y se ubicarían, ¿no?, en las 8,1 millones de toneladas frente a las 9,5, que sí, es verdad, se ven disminuidas en comparación al WASDE pasado, pero bueno, en una situación mucho mejor si lo comparamos con lo esperado por el mercado, ¿no? En términos de precio promedio, este precio promedio, ¿no?, que divulga el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, y que es el precio al que estaría, ¿no?, durante toda una campaña, en este caso la oleaginosa, lo aumentó en 0,3 centavos de dólar, en 30 centavos de dólar por bushel, mejor dicho, 0,3 dólar por bushels, pero sigue siendo, ¿no?, un valor menor si lo comparamos tanto con la campaña 22-23 como con la campaña 21-22. En términos globales, stocks menores, ¿no?, pero mejores a lo esperado. Producción brasilera, ¿no?, estos datos anecdóticos para la campaña 22-23. Producción brasilera se mantiene, ¿no?, tanto para la campaña 22-23 como para la campaña 23-24, que aún falta mucho, ¿no? Es muy temprano para hacer proyecciones certeras para las campañas sudamericanas de 23-24. La producción argentina, que mantuvo en 25 millones de toneladas, ya realmente una utopía por parte de Luzda, ya que, bueno, bien sabemos que la producción argentina estaría rondando entre 21 y 22 millones de toneladas, y la producción paraguaya también manteniendo su volumen en 8,8 millones de toneladas. En cuanto a la demanda, tanto el gigante asiático, ¿no?, China, principal actor, como los principales países del sudeste asiático recortan sus importaciones. Si sumamos, ¿no?, el recorte del consumo de estos dos principales actores, bueno, nos da un recorte en las importaciones de 1,5 millones de toneladas. También vemos recortes en los subproductos, tanto para la harina como para el aceite de soja. Muchas gracias, Bruno. Bueno, vamos a darle paso al último análisis. Vamos a ver los datos ahora de trigo. En el WASDE de julio tenemos que la producción de trigo total de Estados Unidos en la campaña 23-24 fue de 47,3 millones de toneladas, una variación de 3,7% en relación a lo esperado por el mercado. Los stocks finales de Estados Unidos, la campaña 23-24 también, se ubicaron en 16,1 millones de toneladas, una variación de 4,8% frente a lo esperado. Los stocks finales de Estados Unidos, esta vez en la 22-23, fue de 15,8 millones de toneladas, variación negativa de 0,5% frente a lo esperado. Los stocks globales finales 23-24 se ubicaron en 266,5 millones de toneladas, también variación negativa, esta vez de 1,6% mayor frente a lo esperado por el mercado. Y por último, los stocks globales finales para la campaña 22-23 de Estados Unidos se ubicaron en 266,7 millones de toneladas, variación de 0,2% frente a lo esperado por el mercado. Bueno, interesantes números, Fabricio. Vamos a hacer un poco más dinámico esto, ¿no? Cambiando, hablamos en maíz, hablamos en soja, lo principal era Estados Unidos, y hablamos también en el pre-WASDE que en trigo, una campaña 23-24 que ya comenzó, ya estamos transitando la campaña 23-24, paréntesis, datos 22-23 casi anecdóticos que no influyen sobre precios, una corrección estadística. Campaña 23-24 que hoy lo más importante no pasa por el cuadro de Estados Unidos, si bien estamos en cosecha, ahora vamos a ir a los números de Estados Unidos, ¿no? Lo
más importante, si uno analiza sobre precios, pasa sobre la situación que está trascendiendo entre Rusia y Ucrania y cuáles van a ser sus potenciales exportaciones, sus potenciales producciones. Entonces, lo principal a analizar era si venía algún cambio importante en relación a estos valores. Recordar que el próximo 17 de julio supuestamente finaliza el acuerdo que le permite a Ucrania exportar sus granos. Hay muchas declaraciones indicando que potencialmente no continuaría, declaraciones por parte de funcionarios de Rusia. Sabemos siempre que cuando se acercan estas fechas, esta volatilidad aumenta, ¿no?, sobre los mercados, pero bueno, hay que monitorear. Y el USDA viene un poco a decir lo que venimos analizando también desde Safras y Mercado, que es que a pesar de este conflicto, ¿no?, mantiene las proyecciones, es decir, nos está diciendo, en otras palabras, ¿no?, puede haber alguna modificación en el corto plazo, pero en términos de más mediano o largo plazo, toda la campaña 23-24, mantengo las proyecciones, ¿no? Se achicará durante algunos meses, pero luego puede recuperar. Entonces mantiene, ¿no?, las exportaciones de Rusia, disculpen, de Ucrania, mantiene las exportaciones de Ucrania y de Rusia, ¿no? Incluso muestra un aumento en 1 millón de toneladas, ¿no? Rusia, recordamos que viene proyectando una producción que va a ser inferior a la campaña previa, ¿no? Rusia hoy está proyectando una producción de 85 millones de toneladas de trigo, Rusia principal exportador de trigo del mundo, inferior a la campaña previa. ¿Por qué? Porque la campaña previa, ¿no?, según el USDA, 92 millones de toneladas, según fuentes locales, más cerca a las ciento y cortas millones de toneladas. Pero bueno, mantiene su estimación de producción, aumenta las exportaciones. Rusia tiene un carry muy importante, campaña, ¿no?, que ya comenzó esta nueva campaña para Rusia. Y dice, a pesar de los conflictos, aumento las exportaciones para Rusia, ¿no? Esto es una buena señal para los mercados en términos de oferta global. En términos de producción, bueno, sabemos, ¿no?, que Rusia, tanto Rusia como Ucrania, hablamos recién de Rusia, Ucrania también se perfila hacia una producción inferior, no mantiene esta proyección de una producción inferior, pasando de 21.5 millones de toneladas la campaña pasada a un ajuste a 17.5 millones de toneladas. Y decíamos que también, además de la situación entre Rusia y Ucrania, que comentamos recién, lo importante iba a estar dado por las correcciones en producción que pudiera llegar a ser de los países del hemisferio sur, donde el ojo se empieza a poner, ¿no?, sobre cómo van a ser las producciones de Argentina y de Australia. Bueno, hace una fuerte corrección para Argentina, ¿no? Reducen 2 millones de toneladas la estimación de producción, pasa de 19.5 a 17.5 y reduce también fuertemente, ¿no?, las exportaciones de 13.5 a 12 millones de toneladas, ¿no? Entonces empieza a hacerse eco de las estimaciones locales, ¿no?, el USDA para el caso del trigo. En caso de los números para Australia, bueno, deja en el mismo valor, ¿no?, la producción proyectada para Australia en 29 millones de toneladas y incrementa las exportaciones en apenas 500.000 toneladas, todavía no mostrando una reducción sobre la proyección de exportación de Australia, corrección que podría llegar a venir en informes posteriores. Eso es un poco el mercado de trigo a nivel global, ¿no? A nivel global, destacar que entonces en términos globales se da una fuerte corrección por el lado de la oferta, ¿no? La producción cae 3.5 millones de toneladas, esto es una fuerte corrección en la oferta que nos lleva estamos en una situación técnica entre producción global y consumo total global. Nos lleva a hacer un cruce en las líneas y a por primera vez en las proyecciones de esta campaña 23-24 ubicar, ¿no?, al consumo por encima de la producción. Veníamos sosteniendo que en esta campaña había una producción que iba a superar el consumo. Bueno, las producciones empiezan a caer, ¿no? Entonces las proyecciones de consumo quedan por encima de la producción. Esto es una consecuencia que trae, es la reducción de los inventarios finales a nivel global, y esto es una consecuencia alcista, podemos decir, en el mediano plazo sobre precios. Habrá que ver, ¿no?, cómo se desarrollan los cultivos que en el caso del hemisferio sur estamos, bueno, en momentos muy importantes, transitando en estos momentos ya la última etapa de la siembra en Argentina, y vamos a empezar a ver más de fondo, ¿no?, día a día los mapas. Esto en el apartado global, y me paso luego, sí,
al cuadro de Estados Unidos. Estados Unidos, reiteramos, cosechando una producción de trigo invierno, una cosecha de trigo invierno que viene bastante enlentecida, ¿no? Acompañamos desde nuestra plataforma de Zafras y Mercado la actualización todos los lunes, ¿no? Que da el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, pero quedémonos con que viene muy lenta, producto de las lluvias que ayudan a soja y maíz, pero que enlentecen las labores de cosecha del trigo invierno. Pero a pesar de que se coseche de forma lenta, el trigo llegará y cuánto llegará, es un poco la pregunta que se hacía el mercado, ya sin la posibilidad de esperar al mercado que se modifique tanto rendimiento, pues estamos en una etapa final, pero sí el USDA nos trae podemos decir, una corrección inesperada, ¿no? A favor de la producción de trigo invierno, que es una oferta mayor y una presión bajista sobre los precios de trigo. Ahora vamos a estar viendo en precios, pero bueno, de las 30.9 millones de toneladas estimadas para la producción de trigo invierno del WASDE anterior, ¿no? Hoy indica 32.8 millones de toneladas, ¿no? Y el mercado se viene ubicando en 31.4, es decir, un incremento fuerte de la principal producción de trigo que tiene Estados Unidos, trigo invierno, que se ubica por encima de lo que espera el mercado y lógicamente también por encima del WASDE anterior. Entonces tenemos una oferta más agresiva, ¿no? En esta campaña 23-24 que está transitando Estados Unidos con un fuerte incremento en el rendimiento medio, ¿no? Rendimiento medio que nuclea tanto el trigo invierno, trigo primavera. Pero bueno, en la media se incrementa este rendimiento, nos da una oferta sustancialmente mayor, 4.4% sube la oferta de Estados Unidos, de 45.3 a 47.3. Y bueno, este fuerte colchón que tenemos en la oferta de Estados Unidos es un poco utilizado por un aumento de la demanda interna, pero no llega a ser tal el aumento en la demanda. Entonces, ¿la consecuencia cuál es? Un incremento en los stocks finales proyectados para la campaña 23-24. Y esto sabemos que la presión que trae sobre precios es bajista. El USDA toma nota de esta presión sobre los mercados internos, estamos hablando en Estados Unidos, y reduce la estimación de este precio que hablaba Bruno recién en soja, también en el cuadro de trigo, ¿no? Precio promedio recibido en la campaña para el productor norteamericano, que baja de 282, casi 283 dólares la tonelada el WASDE anterior a 275.5, ¿no? Entonces una reducción interesante del 2.6% que nos da un poco las perspectivas de lo que espera el USDA en términos de precios, que nos da un mercado más ofertado en Estados Unidos, si bien no es referencia global, que nos da a Rusia sosteniendo las exportaciones, ¿no? A pesar del conflicto que tenemos y expectativas de empezar a poner más el foco en las producciones del hemisferio sur con una corrección de Argentina, postergando potencialmente una corrección de Australia. Clima determinará para los próximos informes en dónde pueden ubicarse, ¿no? Estos valores. Bueno, perfecto. Entonces, finalizado ya el análisis del WASDE para soja, trigo y maíz, Joaquín, te quiero preguntar, ¿qué podemos esperar, qué podemos ver hacia adelante en cuanto a precios que nombrabas recién? Bueno, muy interesante, como solemos hacer, sobre el final del video, para mostrar en esta oportunidad, les voy a mostrar a través de nuestra plataforma. Vamos a explicar un poco el gráfico, ¿no? Que hacíamos aquí en nuestra plataforma de Zafras y Mercado. ¿En qué estoy parado en esta oportunidad para mostrarles un poco lo que ve el mercado? Decíamos, ¿no? Lo más importante de este informe era el maíz, los rendimientos. Vamos a hacer foco sobre los precios del maíz. Estoy parado en una posición, podemos decir, spot, posición de referencia, posición julio ya venciendo del maíz en el mercado de Chicago, posición septiembre, que pasa a ser la posición de referencia. Posición que ya muestra un retroceso importante en precios, ¿no? Ahora ya habiendo cerrado con el ajuste de mercado, ¿no? Con una disminución del 3.69%, fuerte jornada de caída en precios, cerrando en 476 centavos dólar por bushel el maíz para septiembre negociado en el mercado de Chicago. ¿Y qué tenemos en el gráfico? Tenemos una variación minuto a minuto, ¿no? En todo lo que fue la jornada de hoy, abriendo, ¿no? El precio en este nivel, ¿no? En torno a los 494, vamos a ver bien el valor, ¿no? Cerrando en el día de ayer, mejor dicho, los 494,50. Un precio de la posición septiembre, ¿no? Que durante la jornada estuvo en valores alcistas. Esta línea vertical marca la hora de la publicación del informe WASDE. En la previa vemos un mercado que había empezado a corregir, ¿no? Esto es un comportamiento, decimos que a veces es explicado por posiciones que se empiezan a cerrar, reduciendo el riesgo ante la publicación, ¿no? Un interés abierto que empieza a bajar, reduciendo el riesgo de las posiciones. Y vemos tras la publicación del informe WASDE, ¿no? Esta fuerte caída en el nivel de precios, decíamos, ¿no? Y vuelvo a reiterar, una corrección en rendimientos
menor a la que el mercado venía esperando, que una producción mayor a la que el mercado venía esperando. Presión bajista que intenta recuperarse, ¿no? Llegó a los $4.73, se recupera y vuelve a cerrar, ¿no? Cerrando en el día de hoy, decíamos, en los $4.76 por bushel. Entonces, decimos, ¿no?, que tras la publicación del informe WASDE, de que puede ser esta línea horizontal, tenemos una presión bajista sobre precios y una presión también bajista sobre precios respecto a la apertura, ¿no?, del día de hoy. Vaya si tenemos una disminución del 3.69%. Y analizándolo, ¿no?, un poco en su correlación con el contrato, ¿no?, de soja spot, vemos una correlación que tras el informe, bueno, en la inmediatez posterior, una correlación positiva. Ambos contratos, tanto maíz como soja, negociando fuertemente a la baja, ¿no? Una correlación, los dos instrumentos en la misma dirección. Y luego, bueno, cierta volatilidad de instrumentos que intentaron encontrar un equilibrio y cerraron con una correlación negativa en el mercado. Para futuro, vemos entonces, ¿no?, clima mediante, muy importante en todo lo que resta de julio, buenos mapas para el frente, pero una posición septiembre que se va ubicando y la posición diciembre también, por debajo, podemos decir, de la línea psicológica de los $5 por bushel, ya bastante afianzada en los 4.76 septiembre, en los 4.83 diciembre. Y un mercado que no solo tendrá Estados Unidos, sabemos que tenemos, ¿no?, el ingreso que está sucediendo ya de la cosecha de Brasil de su safrinha que hacíamos referencia. Esto también presiona, ¿no?, los precios internacionales, premios de Brasil muy agresivos. Entonces, salvo que se complique inesperadamente y muy fuerte la situación en maíz, vemos una tendencia más a la baja en precios para el mercado de Chicago. Otro apartado será, ¿no?, la dinámica local aquí en Argentina de precios, y eso lo dejo para otra oportunidad. Bueno, excelente. Entonces, este fue el análisis de Zafras y Mercado para el WASDE de julio. Desde ya le quiero agradecer a nuestros analistas, Joaquín Aspiros Arias, Bruno Todone, muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias, Este video Fabricio. va a estar publicado hoy mismo en todas las redes Zafras y Mercado y nos estaremos encontrando en futuros informes. Y les dejo un último aviso, ¿no? El viernes de esta semana, estamos a miércoles, el viernes de esta semana publicaremos, ¿no?, nuestra propia estimación de producción para Brasil, para soja, ¿no? Vamos a estar lanzando esta estimación de producción muy importante, ¿no? Sabemos siempre que tener números locales tiene un valor agregado por sobre los valores de Luzda, que no sigue muy de cerca las estimaciones locales. Entonces, bueno, una larga trayectoria tenemos desde Zafras y Mercado en nuestras estimaciones. Estaremos publicando el valor para la 23-24 de soja de Brasil. Perfecto, Joaquín. Bueno, damos por finalizado entonces el informe. Muchas Hasta la gracias y próxima. hasta luego. Gracias a todos, saludos.